Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, deseándoles una excelente tarde a cada uno de ustedes, tarde-noche ya. Desde la Clínica de Oftalmología San Diego, les damos una cordial bienvenida a ECOS, Educación Continua en Oftalmología y Salud Visual. Mi nombre es Ana María Castaño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la clínica, y para mí es un placer tenerlos en este espacio de formación. Hoy contamos con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Verónica Terán. Ella es optómetra especialista en ortóptica y terapia visual y nos va a hablar sobre un tema muy importante que es la neuromodulación cerebral y su rol en la salud ocular. Durante esta charla vamos a dejarles un link para que evalúen el contenido de la misma, pero también es la oportunidad de que nos dejen sus datos para que puedan adquirir su certificado de asistencia que enviaremos al correo que nos dejen en el formulario. Entonces, sin más preámbulos, recibamos a la doctora Verónica. Adelante y muchos éxitos. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge, por la invitación especial. Para mí es un placer poderme dirigir a todos ustedes y bueno, espero que esto que estamos realizando sea algo especial en lo que cada uno podamos, dentro de la medida en la que se puede y que nuestros conocimientos estén a la par, podamos implementarlo, que a mí me mantiene emocionada estudiando y siempre tratando de que todo se haga para el bienestar de nuestros pacientes, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Okay. Déjenme ir a la primera diapositiva. Perfecto. Ahí se está observando la pantalla. ¿Me Sí, confirma? perfecto, doctora. Perfecto. Bueno. Pues si hay algo en lo que me puedan interrumpir, no es problema, o si quieren hacerlo el último, no tengo ningún problema, ¿ok? Bueno, yo soy optómetra, estudié en la Universidad de La Salle en Colombia, tuve la dicha de poder estudiar allá. Soy especialista en ortóptica y terapia visual de la misma universidad. Me ha emocionado mucho el campo de la terapia desde hace mucho tiempo atrás. Vengo trabajando más o menos en mi óptica de forma privada. Más o menos ya son como unos 20 años que estoy trabajando acá, siempre dentro del área de pediatría y manejando todo lo que es la parte de terapia. Pero con esto estoy trabajando desde hace 3 años atrás aquí en la óptica y estoy sí, con un orgullo de poderlos presentar porque ha sido algo muy innovador, muy chévere poder mirarlo desde la realidad del cerebro y cuánto nosotros como especialistas en el área de terapia y especialistas en el área visual podemos ayudar a nuestros pacientes. Y así que con mucho gusto vamos a comenzar hablando sobre neuromodulación cerebral y qué es lo que hemos hecho hasta ahora a la par con la tecnología. Bueno, sabemos que nuestro cuerpo en general reacciona a la luz. Luz solar, luz azul, pónganle la luz que ustedes deseen, ¿no? Somos unos organismos que actuamos de una manera tanto en el día como en la noche y sabemos que esta luz afecta a nuestro cerebro, sea de una forma positiva o sea de una forma negativa. Muchas veces nosotros hemos hablado de que el ojo es una puerta para el cerebro, pero yo quiero ir un poquito más profundo y de forma como un preámbulo es hablar que la retina es esta entrada al cerebro y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Sabemos que nuestras neuronas están netamente compuestas pues en el cerebro y sabemos que la mayoría de nuestras neuronas vive en esta oscuridad. Están protegidas de una densa capa de cabello, de piel, de grasa y el cráneo, que es lo que nos cubre completamente a toda esta área. Pero estas neuronas que viven en la oscuridad tienen la gran ventaja, se podría decir, o que nuestros ojos son la única estructura con la que tienen contacto con el mundo exterior.
de tal manera que estas neuronas se van a activar o a desactivar de acuerdo a esta participación del ojo y de todo este proceso. Esto es lo que nos ha llevado a nosotros a pensar a que a través del ojo puedo yo generar no solamente visión, sino también emociones, o que cuando no hay una buena relación entre lo que percibo y cómo me siento, es lo que nos ha llevado a pensar en que esta neuromodulación puede ayudar estimulada desde la parte visual, ¿no? Hablando netamente sobre neuromodulación, estamos hablando sobre las neuronas y cómo se producen las ondas cerebrales. ¿Qué sucede? Que las neuronas dentro del cerebro, para poderse conectar entre sí, producen unos impulsos eléctricos. Y estas corrientes eléctricas, que son las que producen los circuitos cerebrales, tienden a generar o se conectan entre sí produciendo ondas cerebrales. Cada una de estas ondas tiene un voltaje. Yo siempre les digo a los pacientes, es como la corriente eléctrica. En muchos países es de 110, en otros países de 220, o como el voltaje de los bombillos, 60 Hz, 100 Hz o algo así. Entonces, ¿qué sucede? Estas ondas cerebrales son aquellas que permiten la comunicación entre distintos circuitos cerebrales que se producen en nuestro cerebro. Pero cabalmente la producción de estas ondas, que van a ser reguladas por la parte de la iluminación y por algunos neurotransmisores, son aquellos que nos van a dar a nosotros al lugar, a lo que somos, a lo que pensamos, a ciertas conductas, emociones y en nuestro caso, desde el área visual, a ciertas patologías. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué. Esto es un resumen básico, bastante rápido, sobre lo que las ondas cerebrales y lo que nosotros medimos a través de, o con lo que estamos relacionados al hablar de modulación cerebral. Tenemos las tres primeras, que son ondas gamma, beta y alfa, que son las llamadas ondas rápidas o son las ondas más comunes, que deben estar presentes en nuestro cerebro mientras estamos con los ojos abiertos. Alfa, de pronto podemos encontrarlo también con ojos cerrados, pero son las que se producen mientras nuestro cerebro está despierto. Y las ondas bajas u ondas lentas, que son ondas teta y ondas delta, que son aquellas que nos van a inducir a todo lo que es el proceso del sueño, meditación, y que estas cabalmente no tienen tanto que ver con el área visual, pero hemos visto que muchas de estas ondas están presentes en muchas patologías. Voy a dar un ejemplo como el de la ambliopía, en las que hemos visto que cuando hay pacientes que están con muchas ondas delta dentro de su cerebro, la ambliopía se vuelve presente. Entonces, vamos a irlo mirando más adelante con unas imágenes. Estas ondas visuales, las que más vamos a tratar de modularlas dentro del campo visual son estas tres, que son las ondas alfa, ondas beta y las SRM. Alfa es un tipo de onda que está presente normalmente cuando abrimos los ojos porque se podría decir que se produce desde el área visual. Ellas son las que mayor cantidad están ubicadas dentro del área occipital. Estamos hablando de corteza cerebral, entonces vámonos ubicando un poquito sobre todos los lóbulos, pero esta alfa normalmente se produce desde el lóbulo occipital, pasa por todo lo que es el área del tálamo hacia la corteza prefrontal. Entonces, estas alfas son aquellas que están comandando todo el cerebro, que sería lo ideal. Ellas son las que inician un estímulo y hablando desde la parte visual son aquellas que producen el estímulo de la visión. Las SRM son ondas, en algunos autores vamos a encontrar como ondas alfa altas, están como entre las alfa y entre las beta, ¿no? Las DSRM son ondas sensoriomotoras, entonces hacen una integración entre la parte sensorial de lo que sentimos y la motora, que es la que va a ejecutar este movimiento. Estas ondas SRM son las productoras de los movimientos oculomotores, tanto de los sacádicos, los de fijación y los de seguimiento, como también de los movimientos hacia todas las posiciones que necesitamos. Y ondas beta, hablando de las beta buenas, porque hay unas betas altas que son muy tóxicas, pero son específicas para algo dentro del cerebro o para ciertas actividades. Pero estas ondas beta tienen mucho que ver con la parte visual porque son aquellas que se producen dentro de los complejos, los circuitos más complejos como la visión, la percepción de una imagen, la percepción de visión en estereopsis o en profundidad.
Ellas son las que ejecutan el movimiento. Las sensoriomotoras son aquellas que le dicen, ok, aquí hay algo donde necesitamos movernos, pero para que se pueda mover el ojo estamos utilizando ondas beta. Ellas, cuando están bien moduladas o están trabajando correctamente, producen concentración, enfoque, producen que estemos alerta y atentos hacia todo lo que necesitemos trabajar. Y ellas son las que nos van a ayudar a nosotros a, se podría decir, a ejecutar todos los procesos visuales. En muchos de los casos hemos visto, por ejemplo, en los pacientes con parálisis de tercero, de cuarto, de sexto, que estas ondas están demasiado tiempo en el cerebro y que empiezan a producir estas parálisis. Bueno, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a esto? Nosotros estamos trabajando con electroencefalograma cuantitativo para poder mirar y empezar desde una base, como mirar la historia clínica, como empezar una historia clínica, ¿sí? El electroencefalograma cuantitativo es un electroencefalograma, como lo dice su nombre, pero lo que va a hacer es que nos va a cuantificar cuánta cantidad de ondas están sobre esta corteza cerebral. Lo que ustedes observan en esta zona donde están las ondas descritas, ¿sí? Es lo que debería normalmente producirse. Si tenemos unas ondas beta, deberían producirse estos estados. Tenemos, miren, las tres primeras que están con color rojo, color pues menos intenso el rojo, y anaranjado, que son las ondas rápidas, y las dos últimas que son ondas lentas, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en un diagnóstico, casi todos estamos relacionados con el área de los mapas de colores por las topografías o Petacam, que para nosotros es bastante fácil. Pero cuando hacemos un mapeo cerebral, nosotros hacemos que el paciente mantenga un tiempo mientras tomamos el mapeo, que haga un ejercicio con ojos cerrados, que esté con ojos abiertos y que realice una tarea, porque queremos saber qué pasa cuando los ojos se abren, qué interacción tiene la visión desde la parte cerebral y qué acción tienen los ojos desde una tarea. Y esto es lo que vamos analizando. Aquí vamos a mirar en la partecita de arriba hacia el lado izquierdo, observamos el número de la onda. Estas dos primeras, las primeras corresponden a ondas delta, ondas teta, estamos hablando de ondas alfa, las que estoy señalando con el puntero, y tenemos ondas beta. Estas últimas de acá, si bien es cierto, en muy pocos electroencefalogramas los vamos a poder medir. Hay algunos que ya están saliendo al mercado para poder medir ondas gamma, pero se conoce que las ondas gamma antes se les decía que eran como las que nos iban a generar un problema, pero ahora se conoce que son aquellas que producen un proceso de integración completo en el cerebro y de aprendizaje mucho más profundo y mucho más elevado. Entonces, cuando estas ondas gamma las observamos dentro de un mapeo cerebral, también nos va a poder medir el nivel que interviene la visión para que se produzca todos estos procesos. Lo vamos a mirar en algunos otros mapeos un poquito más adelante, ¿sí? Este electroencefalograma no solamente nos va a dar el cuadro de colores, sino que también nos va a dar unos datos estadísticos. Estos cuadros están enfocados un poquito más hacia el área psicológica, porque es uno de los campos que más se ha utilizado dentro de la neurología, dentro de neuropsicología, lo están trabajando algunos especialistas en deporte, y algunos otros especialistas, pero todos como enfocados hacia la parte emocional. Nos sirve para poder saber desde dónde partimos. Dios mediante, ojalá con este grupo de estudio con el que estamos trabajando podamos obtener algunos primeros síntomas dentro de estos, ojalá visuales, pero nos va a dar dos áreas, ¿no? De cómo está trabajando este cerebro en todo lo que es el proceso de aprendizaje y cómo están todos estos síntomas emocionales. ¿Y cuál es el objetivo de saberlos? Es poder correlacionar todos los datos y saber si es que aquel problema visual, ¿por qué se está produciendo el problema visual? O la alteración o la patología con la que estamos pensando. ¿Es un problema que me está generando el cerebro como tal desde la parte del aprendizaje o es un área emocional la que me está generando el problema? Entonces, lo que nosotros tenemos que ir mirando es cómo van estos porcentajes. Recordar que siempre hacia arriba pues es una hiperactividad de aquellas cosas que nos están refiriendo a la parte de abajo,
y si están por debajo de la línea gris es porque está en una hipofunción ese cerebro. En muchos de los casos hemos visto, vamos a dar el ejemplo de este paciente como tal, que tengo un insomnio, y este insomnio puede ser el que me esté generando el problema visual o la alteración o la patología. ¿Ok? Siempre parto de lo que es una historia clínica completa, basado dentro de mi rol como especialista en la parte de terapia visual. Está de más decirlo porque creo que todos manejamos a la medida en la que nos interesa la evolución del paciente una historia clínica completa. Pero en estos casos no solamente me baso hasta la historia que yo tengo, sino ir mirando un poquito más allá, y en muchos de los casos solicitamos no solamente autorización, sino también un historial de lo que está llevando el paciente con su médico. De tal manera que es muy importante saber este paciente qué está tomando, desde cuándo está tomando, cuál es el diagnóstico que le han dado, desde cuándo empezaron sus síntomas. En algunos casos en los que he tenido la oportunidad de trabajar con neurólogos, ellos ya me dan un poco de información. Le he mandado, por ejemplo, este tipo de pastillas para dormir porque estaba con este tipo de problemas, porque todo es importante y todo suma el momento de hacer una lectura de un mapeo. Puede ser que si el paciente está tomando unos antidepresivos hace 3 días atrás o hace 15 días atrás, obviamente que nos va a salir alterado, por así decirlo, con no una falsa respuesta, pero sí con un no falso diagnóstico, sino alterado por el psicotrópico que está utilizando el paciente. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante también saber qué clase de alimentación tiene el paciente y cuáles son sus tendencias, porque en muchos de los casos ya se ha hablado mucho y hay muchos oftalmólogos y también psiquiatras y neurólogos que están hablando sobre todo lo que es el proceso de alimentación y cómo este proceso puede ir afectando cómo el comer cierto tipo de alimentos producen ciertas enfermedades, y entre ellas están incluidas las visuales. Pero también es importante saber qué actividades hace el paciente, qué clase de vida tiene, qué clase de trabajo, cómo está dentro de su casa, cómo él se percibe a su alrededor, porque todo eso va a influir cuando nosotros empecemos a trabajar con neuromodulación. Hablando netamente de la tecnología con la que estamos aplicando, es esto, ¿no? Es trabajar con neurofeedback, estimulación magnética transcraneal, y estamos con fotobiomodulación. Lo que ustedes observan en pantalla es lo que se hace con el paciente. Es una terapia que se demora 1 hora y media, en la que no integramos solamente este tipo de tecnología, sino también hacemos terapia visual mientras el paciente está haciendo alguna de estas actividades, para poder mirar qué efecto tenemos y cuánto o cómo mejora este paciente, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de estas tecnologías para que tengan una idea de cómo va desarrollándose. Neurofeedback es un tipo de terapia que genera un entrenamiento del cerebro. Yo siempre digo y me pongo a pensar un poquito como en el gimnasio. Nosotros llegamos al gimnasio, nos preparamos, hacemos un calentamiento, después del calentamiento hacemos el ejercicio y luego hacemos un proceso de relajación. Me voy a devolver a esta diapositiva como para ponerles un poquito en contexto, porque el orden correcto es empezar con esto, que es de estimulación magnética transcraneal, que es el que nos va a hacer que el cerebro se caliente, por así decirlo, es el que nos va a preparar para que el cerebro trabaje. Neurofeedback, que es netamente un entrenamiento cerebral, es donde más producimos esta modulación de ondas, y la fotobiomodulación, que está hecha netamente para un proceso de relajación, ¿sí? Entonces, neurofeedback trabaja de tal manera en la que hace una retroalimentación sobre lo que el paciente está viviendo. ¿Qué es lo que hace esto? Es que el mismo cerebro se autorregula y genera que estas ondas se produzcan o que no se produzcan. ¿Esto cómo trabaja? A través de, yo siempre digo que lo comparamos un poquito con la parte de la educación, ¿no? Castigo y recompensa es algo muy parecido. Lo que hacemos es inhibir aquellas ondas que dentro del mapeo hemos visto que tenemos que trabajarlas. Inhibo estas ondas que me están generando el problema, pero recompenso a las ondas que necesito elevarlas. ¿Esto cómo funciona? Se conecta al paciente a través de
Acá lo vamos a mirar. Conectamos los electrodos hacia las áreas que voy a trabajar. Esto se lo hace gracias a un protocolo que el programa lo ejecuta. Y con este protocolo nosotros tenemos que ir mirando qué áreas vamos a trabajar. El paciente observa una imagen, es un video que está cargado previamente al programa, cualquier video que ustedes quieran. Cuando el cerebro alcanza la regulación entre los dos hemisferios, entre las ondas como debería trabajarse, este video se va reproduciendo. Pero si hay alguna onda que está queriendo ejercer una función cuando no debe, lo que el programa hace o lo que nosotros hacemos desde la parte mecánica es bloquear estas ondas que están generando un daño. Por eso no sé, a la casa y le digo al paciente, bueno, cálmese, pero ¿cómo me voy a calmar? ¿Cómo hago para calmarme si lo que yo siento es esta ansiedad tan fuerte? Entonces, lo que hace este programa es que ya no le digo al paciente, a ver, respire, a ver, trabaje, sino que simplemente bloqueo las ondas que producen ansiedad y el mismo cerebro sabe que esta onda que era la que le estaba generando todo el proceso de ansiedad ya no se produzca. Entonces, el programa lo que hace es mejorar lo que les decía, inhibe y recompensa todas las ondas que necesitemos trabajar. Este programa de neurofeedback es el que más cansancio produce. Hay pacientes, el programa normal dura 20 minutos en ejecución. Hay muchos pacientes que cuando no están acostumbrados a usar la actividad cerebral se cansan muy rápido y poco a poco vamos a ir viendo cómo el paciente va mejorando y cada vez tolera de una mejor manera. Estimulación magnética transcraneal es una de las terapias más avanzadas que existen a nivel neurológico y en tratamiento de enfermedades neurológicas. Tiene una aprobación de FDA para ciertas patologías y están en aprobación de algunas otras patologías. Pero este es un tipo de terapia no invasiva, en donde lo que se trata aquí de regular es en cambio el impulso electromagnético. En este sí, yo digo qué onda es la que quiero modular. Quiero enviar ondas beta, ondas alfa, ondas baja, y yo simplemente modulo en este tipo de tecnología. Este pues viene con un casco o pueden ser los electrodos individuales en los que el casco contiene una bobina de magnetoterapia y lo que estas bobinas lo que hacen es generar una estimulación en la corteza. Cada uno de estos impulsos electromagnéticos logra traspasar, además del cuero cabelludo y todo, se ha visto que este tipo de tecnología lo que hace es llegar hasta más o menos unos 5 centímetros por debajo de cráneo. Y en algunos estudios se ha visto que llega a tener una neurogénesis o a modificar un poco sustancia gris y sustancia blanca, que para nosotros es magnífico porque muy pocas agentes externos pueden activar estas zonas, ¿sí? Estos impulsos lo que hacen es trabajar asimismo desde la inhibición o desde la excitación, pero en general, de todas las áreas. En el neurofeedback trabajo solamente con ciertos lóbulos y ciertas áreas específicas en las que yo necesito trabajar, pero con esto trabajo absolutamente con todo, ¿ya? Con todas las áreas cerebrales. Dependiendo de la bobina que se esté trabajando, nosotros estamos trabajando con unas bobinas de profundidad de casi 8 centímetros. Son bobinas en circular o bobinas en H, que son aquellas en las que hemos trabajado de una manera integral y nos funciona perfectamente. Estos son algunos de los beneficios que ustedes van a encontrar en Internet en general. Hay muchísima información sobre lo que hace la estimulación magnética transcraneal, pero quiero detenerme un poquito en estas dos. Lo que hace la estimulación magnética es activar las neuronas y las células gliales. Y lo que hace, y ustedes saben que las células gliales son aquellas que conectan
unas áreas con otras, pero estas específicamente, las que nos han ayudado es a mirar cómo se conectan y cómo se autorrelacionan los dos hemisferios cerebrales. En el caso de existir pacientes degenerativos como Alzheimer, como Parkinson, como demencia senil, empieza a tratar, y ya se ha visto en los estudios, que evitan la muerte cerebral. Entonces, lo que hace es activar ciertas áreas, empieza a generar nuevos circuitos cerebrales para tratar de que se vuelvan a conectar ciertas acciones y funciones del cerebro, por ende el paciente empieza a mejorar. Y lo que hace también es empezar a activar neurotransmisores que le vuelve todas las funciones que ejecutan estos neurotransmisores, lo vuelven muy eficientes, ¿sí? Y lo que hacemos y lo que hemos visto ahora, de lo que ya se ha hablado últimamente, es que antes pensábamos que esta plasticidad a nivel por lo menos visual, hablábamos que teníamos en los niños hasta los 8 años. Pues con esta tecnología hemos visto, y ya los estudios se están remontando a mirar, que esta plasticidad se puede extender mucho más, y creo y aspiro que tengamos pacientes en los que se pueda demostrar, por ejemplo, en un paciente que mucho más adelante, de pronto, no me ha tocado el caso, pero podríamos ir mirando esto, ¿sí? ¿Qué me gusta del casco de estimulación magnética? Es que estimula la glándula pineal gracias a que toda tecnología, lo vamos a ver más adelante con el infrarrojo, que este lo que nos va a hacer está ejecutando como la sincronización de ciclos circadianos. Bueno, hablando de fotobiomodulación, entonces, es hablar de cómo nuestro tanto con infrarrojo, con un tipo de luz que lo que hace es que a través de la activación de las redes neuronales desde la retina, puedo llegar a trabajar hasta quiero saber si me están escuchando, no sé si se escucha. Doctora, en las últimas dos diapositivas hemos tenido algunas interferencias con internet, entonces se ha escuchado un poquito cortado. Bueno, déjame mirar. Ay, sí. Sí, en realidad fueron las dos últimas diapositivas en las que se estuvo congelando la imagen. Si No sé. desea, puede proyectar pantalla y apaga su Sí, cámara, que de pronto con eso mejora. dale. Perfecto, lo voy a hacer. Vamos a ver cómo nos va a ir. Ahí están observando la pantalla, ¿verdad? Pero se me paró la presentación a mí. Ajá. Pero sí se ve. A ver, déjame que voy a cerrar la presentación porque no sé qué pasó. Tranquila, doctora, la esperamos. Yo mientras tanto la saludo, doctora Verónica Luis Hola, Moncada desde Luchito, ¿cómo Medellín. estás? Qué alegría saludarte. Encantado de verte cómo estamos trabajando ese tema. Lindo. Vamos a ver, Luchito, ¿cómo estás? A ver.
mientras la doctora va montando otra vez la parte de la presentación. Y yo sé que varios se están preguntando de que por qué una doctora especialista en terapia visual está manejando todo esto. Resulta que la doctora Verónica, además de su especialización en terapia visual y en optometría pediátrica también, hizo una especialización pues trabajando lo que es neurofeedback aquí en Colombia en el 2020 y en neurociencias cognitivas en el 2021 en el Consejo Mexicano de Neurociencias Cognitivas. Entonces son cositas que ella ha integrado junto con la evolución y lo que trabaja de terapia visual relacionado con la parte cognitiva. Y allí también, pues trabajando con diferentes especialistas, neurólogos, oftalmólogos, han llegado a encontrar cositas que más adelante nos va a comentar ella, que son demasiado interesantes y es un mundo totalmente por descubrir. Por eso les traíamos desde ECOS esta conferencia el día de hoy. Ya mi doctora. Muchísimas gracias, Jorgito. ¿Ya Sí. se observa ahí la diapositiva? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Desde esta me quedé, ¿cierto? Ok, bueno, pues vamos a retomar un poquito sobre lo que les hablaba de estimulación magnética transcraneal. Este casco, se puede decir, de estimulación magnética, lo que hace es emitir un impulso electromagnético para poder producir la onda que yo necesito digitar dentro del aparato. ¿Qué ventajas tiene de trabajar con estimulación magnética transcraneal? Es que la bobina, que está ubicada normalmente en la zona central, va a activar todas las áreas cerebrales, no solamente una como en el neurofeedback. En el neurofeedback yo coloco los electrodos en los puntos específicos, mientras que con la bobina de estimulación magnética transcraneal afecto a todas las áreas cerebrales. Este tipo de tecnología, bueno, es indolora, es no invasiva y lo que hace es generar que cada impulso llegue a traspasar. Les decía antes que dependiendo de la bobina que utilicemos, dentro de los estudios se ha visto que llega a afectar hasta 5 y hasta 8 centímetros por debajo del cráneo. Esto hace que lleguemos a tener un tipo de neuroestimulación a nivel de sustancia gris y sustancia blanca que muy pocos aparatos pueden llegar a hacerlo. Lo que me encanta de esto es que aquí lo que nosotros hacemos es inhibir dependiendo de la onda que yo necesite. Voy a dar un ejemplo. Si este paciente viene con ondas beta muy elevadas, yo trato de contrarrestar esta función de ondas beta con ondas bajas y probablemente digite ondas delta. Y en aquellos pacientes que tienen muchas ondas delta, ellas lo que van a hacer es compensarse con ondas beta. Y eso es lo que vamos nosotros trabajando dentro de la terapia. Estos son algunos de los beneficios que ustedes van a encontrar en la parte del internet. Hay muchísimos más, hay muchos estudios muy interesantes, pero quiero basarme en estos dos, que lo que hace la estimulación magnética transcraneal es activar las neuronas activa estas células gliales para poder hacer que todo el proceso de es prevenir que estos circuitos no se estén trabajando. Hablando de muerte cerebral, con demencia senil, hemos visto que se producía en Doctora, otra ciertos, vez se hablamos está del área cortando. visual hasta los 8 años, hasta los 10. A ver, déjame, voy a apagar la cámara. Si gusta, eso. Bueno, veamos ahí está un poco mejor. Sí, doctor. Perfecto.
Ok, déjenme pongo el chat para ver si es que... Ok. Muy bien, ahí me confirman si es que sí se escucha mejor o no. Bueno, Perfecto. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace estas bobinas de magnetoterapia? Es que generan que este proceso de plasticidad cerebral se produzca de una forma más firme, más espontánea, pero sobre todo que active aquellas áreas en las que normalmente no podríamos llegar. No podríamos haberlo pensado antes, ¿sí? Este tipo de terapia lo saben muy bien. Creo que me salí. Vamos a mirar. Ahí están logrando mirar la pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, ok. Entonces, hablando netamente sobre estimulación de glándula pineal, es el tratar de generar que esta glándula funcione correctamente y cómo lo hacemos solo desde la estimulación del campo visual, ¿ya? O desde la estimulación de la parte visual. Bueno, puedo desde el ojo poder ayudar. A ver, déjenme me ubico un poquito mejor, déjenme me conecto. A ver, vamos a mirar. Bueno, no sé si se escucha un poquito mejor. Bueno, me cambié ahí de red, no sé si es que ya me escuchan ahí mejor. Sí, No se sí, se escucha nota nada. la diferencia. Mucho Ujú. mejor, Verónica, mucho mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, hablar de fotobiomodulación es entenderle un poquito, ahora sí, como decir, ir de lleno a lo nuestro, es como el ojo tiene esta capacidad de poder modificar áreas en el cerebro gracias a todo lo que, cómo puede influir este tipo de iluminación en el cerebro, ¿sí? Lo que nosotros sabemos que el ojo tiene esta conexión directa hacia base del cerebro donde funciona el hipotálamo, pituitaria y llegamos hasta glándula pineal. Pero, ¿qué es lo que hace este tipo de luz? Este es un tipo de luz pulsátil que produce una frecuencia dentro del cerebro. Y lo que hace este tipo de luz es generar o influir de una forma eléctrica, química y hormonal para poder hacer que el cerebro, gracias a esta estimulación retinal, tenga este efecto dentro del cerebro, en todo el cuerpo, perdón.
Lo que estamos utilizando entonces es 2 clases de luces para poder generar este tipo de efecto. Tenemos luz infrarroja y tenemos una luz pulsátil. La luz infrarroja es de las que se llaman de rango largo o de longitud onda larga. Lo que tenemos que mirar es que este infrarrojo no produzca calor. Y lo que se ha visto con este tipo de tecnología es poder hacer que lleguemos, lo vamos a ver en la diapositiva un poquito más adelante. Quiero pasarme a esta. Es esto. Trabajar con estos dispositivos que tienen entre 800 y 850 nanómetros de profundidad, que lo que van a llegar a hacer es trabajar desde el área nasal y el área auditiva para poder producir todos los efectos que esta luz infrarroja produce. ¿Qué hacemos entonces con este tipo de iluminación? Es que este tipo de luz lo que genera es un proceso de cicatrización, un proceso de desinflamación, pero sobre todo un proceso de activación neuronal. Y lo que nosotros intentamos producir al activar estas áreas desde estos centros, como el olfato y el oído, es hacer una integración sensorial para tratar de producir estas ondas gamma. ¿Recuerdan al inicio que les decía que no teníamos mucho conocimiento sobre lo que hacía estas ondas, pero hoy se sabe que cuando producimos estas ondas gamma le damos un bienestar en general al paciente? Así que este tipo de luz pulsátil, en cambio, es netamente produce y emite un tipo de luz visible. Este tipo de gafas lo que hace es generar toda la gama de colores que puede percibir nuestro ojo para producir ciertos cambios. Esta tecnología está hecha para poder producir un proceso netamente de relajación. Algunos de los programas inclusive inducen a la parte del sueño, pero producen demasiada calma. Acuérdense que les decía yo al inicio que esto es como el gimnasio. Y lo que va a hacer en el gimnasio es ya la parte de la relajación, del estiramiento. Pues esto es aprovechar tanto el sistema auditivo, porque genera ondas binaurales, que lo que hacen es producir diferentes frecuencias de ondas entre un oído y el otro, para producir un nivel de hertz, ondas alfa, delta o beta, y también a través de la parte visual y hacer que se conecten entre sí estos 2 sistemas. Este es un cuadro bastante básico donde ustedes van a poder observar lo que vamos a encontrar más en el internet, ¿sí? Pero a nivel visual, este es el grupo con el que los optómetras que estamos trabajando con esto son los que hemos decidido empezar. Estamos con algunos pacientes de glaucoma, todavía no hemos terminado el tratamiento ni el estudio, pero algunos de todos los que ustedes ven acá con la flechita roja es los que ya los tenemos en datos estadísticos. Y qué es lindo trabajar con esto es saber que hemos podido hacer terapia solo con neurotecnología y luego terapia con neurotecnología combinada con el área de terapia visual, para mirar qué pasa solo con la neurotecnología. Esas son las estadísticas que ya las tenemos. ¿Y qué pasa si yo combino esta neuromodulación cerebral con la terapia tradicional o la terapia a la que estamos nosotros invitados a trabajar? Bueno, pues ya les voy a presentar algunos de estos casos que nos han ido muy bien. Estos son los grupos que llevamos en investigación. Estamos trabajando, todos han sido extraídos, por así decirlo, los pacientes desde nuestra consulta, ¿sí? Los que nos han llegado, los que nos han remitido otros colegas, en los que hemos visto estas posibilidades de poderlas trabajar. Antes de pasar a los casos, quiero indicarles cómo es que nosotros hacemos o cuándo la combinamos o cómo lo hacemos. Llegamos una vez al diagnóstico, luego hacemos todo lo que es la corrección, que en mi campo como optómetra y con el oftalmólogo con el que trabajo de la mano lo vamos haciendo en el caso de que se tenga que hacer todo lo que necesitemos hacer. Trabajamos también con el área de terapia visual y dentro del área de terapia estamos trabajando ya con esto que es el protocolo, ¿sí? Una vez que tenemos ya un diagnóstico y hemos planificado el tratamiento para este paciente específico visual, entonces
le metemos, pues, por así decir, la parte del mapeo cerebral para poder mirar qué tengo con este paciente, cómo voy a trabajar y qué protocolo voy a ejecutar. Esto no es cuestión de decirle, usted hace esto y usted hace este otro y a todos les metemos en el mismo saco, sino que cada uno va a tener un protocolo específico para poderlo trabajar. Entonces, vamos a ver algunos de los pacientes que hemos tenido el gusto de poderlos trabajar. Yo trabajo con un oftalmólogo especialista en pediatría y en estrabismo. Lo hemos trabajado en conjunto con él para que podamos entender un poquito que pues nuestras profesiones son afines, pero es el hecho de saber qué podíamos hacer con estos pacientes. Estos son pacientes todos con, abajo ustedes van a observar con qué agudeza visual iniciaron y con qué terminaron, netamente trabajados con neuromodulación cerebral. Estos son pacientes sin haberles topado la parte de terapia, una vez que estuvieron bien corregidos en el caso de que necesitaron corrección, y cómo solo aplicando las 3 tecnologías logramos obtener este porcentaje de agudeza visual, ¿sí? Encontramos el primer paciente de 10 años. A ver, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿ok? ¿Qué es lo normal encontrar? Lo normal debería ser encontrar cerebros, más o menos, yo sé decir bolitas verdes, como las que ustedes ven en la mitad, que no tengan zonas rojas ni blancas, pero tampoco que existan zonas azules o negras o violetas. Si yo encuentro, como en este paciente de 20 años, zonas blancas, es porque aquí existe o está empezando a dañarse la estructura de forma física. Y cuando veo zonas rojas es porque existe demasiada actividad de esa onda en esa área cerebral, ¿sí? Estamos entonces observando que en cada uno de estos pacientes tenemos unos cerebros que vemos muy activadas las áreas frontales, casi en la mayoría, en ondas delta, que son ondas bajas y son ondas del sueño. Este electroencefalograma no se lo hace al paciente durmiendo, sino en el día, y no tendrían por qué aparecer estas ondas. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? En todos los cuadros de su derecha van a ver que los cerebros están de color azules o color celeste. Pues no es lo normal, porque el color celeste nos indica que hay una depresión de ondas o que ahí hay demasiadas ondas lentas. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que casi la mayoría, podríamos decir, gracias al mapeo, tienen un diagnóstico de depresiones, de ansiedades producidas por depresión, por insomnio o por alguna alteración del sueño, que son las que estuvieron provocando esta ambliopía. Entonces, estos son pacientes que solo trabajándolos y modulando estas ondas cerebrales hemos logrado obtener estas capacidades visuales, solo trabajándolos con neuromodulación, ¿sí? Estos también son pacientes que les decía, hemos trabajado con nuestro oftalmólogo. Ellos eran pacientes netamente quirúrgicos, hemos hecho toda la parte sensorial, toda la parte de la historia clínica completa. En teoría, estos pacientes ya tenían hasta la cita para la cirugía, pero nos ha dado el gusto de saber que solamente con la neurotecnología hemos logrado obtener lo que ustedes ven con color amarillo abajo resaltado. Son con qué llegó el paciente, cuál es el criterio para poder manejar al paciente. Estos eran pacientes quirúrgicos con estas exotropias bastante grandes y con estas intermitencias, y miren con lo que han quedado. A estos pacientes, los que estoy presentando ahora son solo trabajados con neuromodulación cerebral, con los 3 aparatitos que ustedes vieron en el tiempo pues respectivos, y ver cómo íbamos trabajando con ellos, ¿no? Este es un paciente, Les Evitas, un paciente de 4 años. Él llegó, bueno, pues ellos me habían buscado en redes sociales. Me encanta presentar el caso porque tenemos un potencial visual evocado inicial y un potencial visual evocado después de las primeras 15 sesiones. Ellos dijeron, bueno, ya sabemos que nuestro hijo no va a recuperar visión, ya todos sabemos que cuando hay una hipoplasia del nervio óptico no hay nada más que hacer, sino solamente mantener y tratar de que el otro ojito no empeore, por así decirlo. Pero aquí miramos la actividad del potencial visual inicial y cuánto obtuvimos después de hacer las primeras 15 sesiones. Estamos esperando que Cevitas venga
con su tercer potencial visual después de haber terminado con 30 sesiones. Pero miren con qué visión iniciamos en el ojito izquierdo, con visión de 20-2800 y estamos terminando con visión de 20-170. Para mí es una alegría, sé que no voy a poder lograr mayor cantidad visual de eso, pero el haber recuperado por lo menos una función de un ojito que estaba perdido, para mí es algo fantástico. Ella ya es, Alison, es una paciente que ya lo hemos trabajado netamente con neuromodulación cerebral post cirugía. Ella no hizo terapia antes de la cirugía. Este es el primer diagnóstico con el que el oftalmólogo estrabólogo lo encontró. Hizo la cirugía en el mes que ustedes observan acá, pero regresa a control después de un año cuando ya se empieza a descompensar nuevamente se empieza a descompensar nuevamente Exotropia. ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces se le propuso al paciente, a este paciente se le propuso desde el inicio poder trabajar con estimulación prequirúrgica, pero el paciente no quiso, entonces fue directamente a cirugía. Y miren, actualmente, después de 28 sesiones, cuánto hemos logrado estabilizar. Esta cirugía fue un éxito, que es lo que todos quisiéramos para nuestros pacientes. Y Alison está súper bien, ya llevamos con ella un control de más o menos unos 6 meses y no se ha regresado. Así que para nosotros esto es una alegría porque sabemos no solamente que lo que hizo el oftalmólogo estuvo bien, sino que si mejoramos todo el proceso cerebral, mejora también el área motora y por ende, pues lo que todos queremos es que nuestros niños no estén afectadas la parte visual. Este es un paciente que me llegó, es uno de los primeros pacientes que atendí, que tengo el gusto de seguirlo viendo. Bueno, él tuvo una alteración en el área de retina, un edema cerebral, un edema macular, perdón, y hace 3 años controlado con su retinólogo. Pues acá están los OCT que se hicieron. No he tenido los siguientes OCT porque todavía esta persona no se ha ido al retinólogo. Pero empezamos a hacer, yo le dije al paciente, bueno, usted ya está con esta pérdida visual, no hay nada más que hacer, no había otras opciones, él ya había recibido su tratamiento con el retinólogo por varios años y no había mejoría. Pero cabalmente, bueno, él es un sacerdote que mide casi 2 metros y cuando yo lo conocí, él fue rector de la universidad. Entonces, cuando yo lo vi ya dentro de consulta, mirar a esta persona que no podía ni caminar, arrastraba sus pies, muy encorvado, casi sin poder pronunciar bien las palabras, muy descuidado con su presentación personal, a mí me impactó mucho. Bueno, empezamos a trabajar con él netamente modulación cerebral y empecé a mirar en él cómo todo su proceso de actitud cambió ya, pues obviamente empezó a caminar erguido, él no podía, él tenía chofer para poder venir porque él ya no se sentía seguro manejando, manejó toda su vida. Entonces, ¿qué sucedió con él? Es que empecé a mirar el cambio primero en su parte bueno, de su parte externa, luego en su parte emocional. Él era una persona que siempre sonreía mucho y que tiene una risa muy escandalosa, pero ya hace muchos años ya le diagnosticaron a él con una depresión severa. En el mapeo nos dio referencias de una posible demencia senil. Yo se lo mandé al neurólogo y el neurólogo haciendo todos los estudios adecuados, los exámenes, llegaron a mirar que sí tenía inicios de demencia. Así que fuimos trabajando con este caso, tanto con el retinólogo, con el neurólogo y conmigo. Y es tan lindo saber que, bueno, recuperó su capacidad visual, se arriesgó a conducir y él ahora conduce muy bien, ha regresado nuevamente al ejercicio del sacerdocio. Y es tan bonito saber que lo miré como hace unos 15 días, donde su edema está bastante cerrado, está bastante reabsorbido y su visión se sigue manteniendo. No hemos logrado un 100%, sigue con su escotoma levemente central, pero el saber que él puede manejarse en su vida para mí ha sido siempre un logro, ¿no?
¿Qué hacemos entonces nosotros cuando trabajamos y cómo pensamos en trabajar con esta clase de pacientes? Es qué procedimiento voy a trabajar con él, qué efecto quiero tener con estos pacientes, cómo puedo yo ayudarlos y no solamente ya pensar desde el área visual, que ese había sido mi caso en el que yo me encerraba un poquito más en la parte visual, de pronto del aprendizaje, de pronto del área cognitiva, el no entender un poquito más allá, pero ahora mirando los mapeos y el tener esta oportunidad de poder saber qué le pasa al paciente, qué le llevó al paciente a tener esto, ha sido muy gratificante saber que puedo yo contribuir el que este paciente logre no solamente una mejoría en su vida, sino que sea un efecto prolongado para toda su vida y que puedo ser yo ese canal en el que puedo mejorar la vida de este paciente de una forma integral, ¿sí? Entonces, esto es con lo que estoy trabajando, me encanta trabajar con el cerebro, ahora estoy un poquito más metida en eso y la integración que le puedo dar desde mi área profesional, siempre, como les digo, de la mano con mi oftalmólogo y de la mano con otros especialistas. Somos un grupo entre Colombia y Ecuador que estamos empezando a, ojalá, poder obtener las primeras estadísticas para Latinoamérica. Sé que en algunos otros países en el mundo ya hay optómetras, especialistas en estos campos que están empezando también ya a presentar estadísticas de qué es lo que se puede generar, pero lo que estoy segura es que cuando se trabaja al cerebro, se trabaja al paciente y que el ojo tiene mucho que ver con esta área. Así que muchísimas gracias. Terminamos la presentación y estoy muy abierta para lo que me puedan preguntar o pueda yo compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora Verónica. Por acá tenemos varias preguntas. Voy empezando con este tipo de tratamiento. ¿Ya lo tenemos en Colombia? Sí, los hay disponibles. Estamos trabajando en Bogotá, en Medellín, lo tiene Cali. Me parece que lo está trabajando en Sogamoso. Si mal no estoy, creo que esos son los lugares en los que se los trabaja dentro de Colombia. En México sí hay, no desde el área visual, pero neuromodulación cerebral lo hacen los psicólogos y los neuropsicólogos que tienen el mismo efecto y ellos son los que más estadísticas tienen y ellos sin saber la implicancia que ha tenido la parte visual, ellos han visto los cambios en el caso de los estrabismos, por ejemplo, ellos han visto cómo, bueno, pues a su forma de decir se enderezan los ojos y están mucho mejor, pero sí lo hay disponible en México. Estamos con unas 2 colegas en México que recién empezaron a integrarse a este grupo de investigación. Esperamos que con ellas en los próximos meses podamos ya tener los primeros resultados en México. Perfecto. Por acá también nos preguntan si este tratamiento se puede aplicar tanto a niños como en adultos. Sí. Yo estoy trabajando desde pacientes desde 2 y 3 años de edad y el más viejito que me ha tocado ha sido 89 y 90 años, pues cada uno con sus patologías. Neurofeedback no se puede trabajar en pacientes menores a 6 años de edad por el proceso de plasticidad que está teniendo el paciente, entonces no es la mejor opción ni la mejor recomendación. Pero sí he trabajado con estimulación magnética transcraneal y con fotobiomodulación y me ha ido espectacular. De hecho, los pacientes estrábicos con los que hemos empezado con el oftalmólogo han sido pacientes, la mayoría que he tenido son exotropias sobre 25 dioptrías en los que solo con el tratamiento y con terapia adicional hemos logrado mantenerlos a los pacientes sin mandarlos a cirugía más de 3 años. Entonces, sí he logrado. Se puede trabajar en todos. Lo que tengo que saber es qué voy a trabajar, qué tengo que hacer, cómo es este cerebro del paciente, porque yo siempre, y les cuento, lo que yo decía era siempre, bueno, sé lo que tengo que trabajar dentro del área de terapia, hacerlo de una manera ordenada, qué voy a hacer, qué tengo que trabajar y cómo lo voy a hacer. Pero mirándole desde la parte del cerebro y encontrando estos pacientes, a veces no hay lógica en la parte de la terapia y uno empieza a trabajar desde distintas áreas y
y mejoran. El paciente siempre mejora. Eso es algo que me encanta. No hay posibilidad de empeorar, nunca hay posibilidad, no hay efectos secundarios de este tipo de tecnología. No se puede aplicar, obviamente, hay sus limitantes en pacientes embarazados. Por ejemplo, neurofeedback no se puede trabajar con pacientes que tengan metales incrustados en el cabello, en el cráneo, perdón. No se puede trabajar con pacientes que tengan problemas en el corazón, que tengan aparatos como marcapasos o los stents, y algunas otras patologías, pero son muy poquitos. No hay efectos secundarios, esa es la gran ventaja, no es invasivo y es algo con lo que contamos a la mano que nosotros como especialistas lo podemos manejar. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si se puede aplicar a pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues mire, esto es algo tan interesante. Yo estoy trabajando ahora con 2 pacientes diagnosticados con autismo y TDAH. Y cuando hemos hecho el mapeo cerebral, pues estos pacientes no tienen ni TDAH ni autismo. Con un mapeo no puedo diagnosticar, pero sí me puede dar una idea de lo que tiene este paciente, pero no hay ondas que producen la hiperactividad y no hay ondas que están produciendo todo lo que es la parte del autismo, pero sí sabemos que la mayoría de ellos pueden producirse por una inactivación de ciertas áreas. Entonces, sería espectacular que todo neuropsicólogo, neuropediatra pueda mandarte a hacer antes de un diagnóstico un mapeo cerebral para tener una idea muy clara de qué es lo que tiene el paciente, porque así sabemos, ya no es los test que me da, sino qué realmente tiene esta corteza y por qué se está generando. Pero sí hay posibilidad de trabajar, yo los estoy trabajando, todavía no termino pues la terapia con ellos, pero ya tengo los primeros pacientes y se ven dentro de las 2, 3, 4 primeras sesiones donde el paciente empieza a cambiar completamente todo su proceso de atención y bajan muchísimo las revoluciones y mejoran muchísimo los procesos atencionales de habla, de trabajo, de coordinación y va fantástico. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, en México, ¿dónde se puede canalizar a los pacientes? Bueno, eso pues ya lo miraremos cuando tengan, Sí. sé que los hay. México está mucho más adelantado de lo que yo he podido ver. De hecho, allá hay muchos centros que ofrecen este tipo de neuromodulación cerebral. No sé si decirles con las 3 tecnologías con las que nosotros estamos aplicando, pero neurofeedback hay un montón. Estimulación magnética transcranial también. Y asumo que muchos de ellos trabajarán con fotobiomodulación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en Colombia este tratamiento está incluido en el plan obligatorio de salud o es netamente particular? Pues no sé, mis colegas colombianos ahí que nos puedan ayudar porque no tengo idea de cómo funciona el plan de salud en Colombia, pero creería que no, creería que no. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué pasa con los pacientes que están medicados por depresión profunda? Bueno, este tipo de tecnología está aprobado por FDA para trabajar con depresión y con ansiedad y con pacientes con Alzheimer. La idea y la tecnología es que no quitemos nosotros los medicamentos porque no me siento ni en capacidad de poderlo hacer, pero sí de la mano junto con el psiquiatra podamos ir quitando la medicación porque hay que saber qué clase de depresión es la que estoy teniendo, por qué se produce esta depresión. Lo que hacen este tipo de medicamento es inhibir estas ondas que están tratando de producir o que producen la depresión. Esos son los antidepresivos que empiezan a producir unos neurotransmisores para darle un poquito más, yo digo, el contentillo al cerebro. Pero lo que nosotros estamos haciendo con la neurotecnología es sacar al paciente y enseñarle a este cerebro que module la onda que le está generando depresión. Normalmente los pacientes con depresión tienen ondas muy bajas. Lo que hacemos es darle una recompensa a estas ondas altas, que son las que te van a dar, por así decirlo, un mejor proceso, visualización de tu vida, una mejor actividad. Y en los estudios que se ha visto con esta neuromodulación cerebral es que funciona. Y lo que hacemos es dejarles al paciente de que deje de utilizar el medicamento para que su vida se la vuelva dentro de lo normal.
Gracias. Vamos entonces a darle la palabra a Luis Zambrano, posteriormente Jorge Pérez y leeríamos la última pregunta. Gracias, buenas noches. Luchito. Buenas noches. Verónica, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte y qué alegría ver cómo se está fomentando esa parte que estamos metidos unos loquitos que empezamos hace poco. Sí. En cuanto a lo de Colombia, pues no está dentro del POS porque está solamente ortóptica y ortóptica trabajas, es la ortóptica tradicional y nosotros no estamos todavía dando a conocer esa parte de la terapia con el neurofeedback, la estamos sustentando. Lo más importante de todo esto es que lo que tú dices, el trabajo interdisciplinario. Alguna vez en el Congreso de Ortóptica de noviembre del año pasado, en el Hotel Cosmos, decía el doctor Canaguaro, el de Argentina, que teníamos que pisotear los escritorios del neurólogo, de los psicólogos, y eso es lo que hay que hacer. Yo en este momento en Medellín estoy trabajando con un equipo interdisciplinario de psicólogos clínicos y estoy trabajando ya se me han vinculado 2 neurólogos y hay un neuropsicólogo que quiere hablar conmigo sobre el tema y los resultados se están viendo. Las edades no importan y los resultados son muy grandes. Yo creo que este es el momento en que tenemos que ayudarle a todos los colegas que quieran ingresar a trabajar con este tema para que podamos crecer más y podamos dar como un poquito de crear la necesidad, porque así como yo estoy asociado a Sosavida aquí en Colombia y ya estoy planteando la posibilidad de hacer un estudio, una investigación ortóptica tradicional versus neurofeedback, para que veamos, porque esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que el neurofeedback hace un trabajo que fortalece y que va directamente al subconsciente después de haber repetido y repetido las sesiones. Ya no se nos devuelven los pacientes. Esa es una de las cosas que podemos decir con orgullo. El paciente no se devuelve a la atropia que tenía. Y fuera de eso, la ambliopía que se trabaja también se produce por neuromodulación y neuroplasticidad y nos metemos por otro camino que no es el normal de la vía óptica, pero llegamos a fortalecer mejores agudezas visuales que para un paciente que tiene una agudeza visual pobre en un ojo y llegar a tener un 50, un 70, un 80%, pues es una maravilla. De todas maneras, esa era mi intervención por saludarte y agradecerte porque estás haciendo una labor académica excelente. Gracias, Luchito, muy amable. Y Luchito está trabajando ya con neuromodulación en Medellín. Excelente. Doctor Jorge Pérez, adelante. Buenas noches. Primero, mi doctora Verónica, felicitaciones. Excelente conferencia, muy clara y muy didáctica. Bueno, antes de hacerles la pregunta, para recomendarle a los que están en la sala que por favor, ahí en el chat está el link para que respondan la breve encuesta y les llegue el certificado a vuelta de correo. Bueno, la pregunta es, como hay pacientes que debido al efecto estroboscópico se puede desarrollar o desatar una crisis de epilepsia. Yo veo que Una en la convulsión. fotobiomodulación hay un efecto similar. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede ser una contraindicación esto? Y lo Sí. otro, con base en lo que nos estás contando de que con todas estas neurotecnologías se estimula las células gliales. Y otra teoría de que como la retina es un tejido altamente vascularizado, está lleno de hierro y hay ese efecto electromagnético hace su efecto que va a generar ciertos beneficios cuando estamos haciendo el tratamiento. ¿Qué otro tipo de patologías oculares se puede llegar a tratar además de una degeneración retinal? Son esas dos preguntitas. Gracias. Bueno, hablando netamente de tu primera pregunta, ya no me acuerdo cuál era la primera pregunta.
Del efecto Ah, estroboscópico. del efecto, ok, perfecto. Trabajando con fotobiomodulación, podríamos, de todas maneras, el aparatito te dice que las contraindicaciones son pacientes convulsivos, pero tiene la gran ventaja de que este tipo de aparatito tú puedes bajarle el nivel de las pulsaciones, el nivel de intensidad de luz y el nivel de intensidad que generas tanto auditivo como visual. He tenido pacientes que me llegaron, por ejemplo, con nistagmus, con los que ya he trabajado, con el que sabemos que puedo generar este tipo de efectos, que eventualmente en un tiempo tuvieron un tipo de convulsión e inicié mirando a ver qué pasaba con estos pacientes y no me ha dado ningún tipo de problema. Pero creería que todo dentro de la lógica, si sé que es un paciente demasiado convulsivo, un paciente que desde que tú le pones las gafas empiezas a mirar la diferencia, es mejor no usarla. Pero tienes las otras dos opciones de trabajar con el neurofeedback y trabajar con estimulación magnética y no haría fotobiomodulación con las gafas que producen el efecto estroboscópico, pero sí puedo trabajar con infrarrojo, por ejemplo, ¿ya? Y el segundo, a nivel de lo que tú hablabas sobre todo lo que es el proceso de irrigación sanguínea. Bueno, trabajar con fotobiomodulación, con los infrarrojos y trabajar con estimulación magnética transcranial son los que se ha comprobado que lo que hace este tipo de tecnología es mejorar la oxigenación, vasodilatación y tiende a generar una mejor estabilización de los glóbulos rojos y su paso en todo lo que es el torrente sanguíneo. Hay un estudio que a mí me encantó en el que se hizo un experimento entre que se colocó un magnetismo o un aparatito que daba el magnetismo hacia unas células que dentro de que tenían netamente glóbulos rojos y miraron a ver qué pasaba cuando les expones a este magnetismo después de 20 minutos. Y entonces se observó que los vasitos sanguíneos se dilataban y que pasaba de una forma como más ordenada y que los glóbulos rojos, por así decirlos en mis palabras criollas, se expandían, se dilataban y generaban como un proceso de organización mientras pasaban por los vasos sanguíneos. Cuando lo retiraron, miraron que este efecto, después de quitarlo entre 2 y 4 horas, volvían otra vez al proceso normal que tenían de su circulación. Entonces, este estudio que se lo realizó no recuerdo el nombre de la universidad, pero al aplicarlo sobre más tiempo y haciendo de forma repetitiva, se dieron cuenta cómo todo el proceso sanguíneo mejoraba en todos los pacientes. Ahora, pensar en qué podríamos trabajar y qué patologías hay un montón, visuales un montón, creería. Te digo que hoy estamos trabajando con un paciente con glaucoma, un glaucoma severo, y estamos con muy buenos resultados, pero como decía Luchito, no es un trabajo solo, lo hemos hecho con el nutricionista, lo hemos hecho con la parte de psicología y con la parte de neuromodulación y estamos saliendo del paciente, ya está con una visión perfecta, un paciente que estaba con unas limitantes demasiado grandes sin poder ni siquiera ejecutar su tipo de trabajo y hemos mejorado en todos los sentidos. Entonces, si pensamos en que el ojo es esta extensión del cerebro, creería que la mayoría de patologías que afectan el ojo y son afectadas desde la parte neuronal, pues podríamos trabajarlos. Perfecto, bueno, y tenemos por acá una pregunta que nos acaba de llegar. Dice, ¿podemos decir que este tratamiento puede regenerar la sinapsis neuronal o la neurona como tal? Sí, yo estoy... Bueno, no puede, sino que genera una mejor conexión intercerebral porque cuando estamos manejando estos conectores de energía y productores de energía, que son las neuronas, te va a producir siempre una mejor sinapsis. Recuerden que lo que hace este tipo de tecnología es mejorar los circuitos cerebrales, pero ¿cómo mejora los circuitos? Es porque mejora la neurona. Y si la neurona mejora, saca mejor energía y transmite de una mejor manera.
Hablando de estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, lo que hacen las bobinas de magnetoterapia es mejorar todo lo que es el proceso de intercambio celular. No es que modifica desde adentro la mitocondria, sino que lo que genera es que el campo magnético haga que las compuertas de esta bomba sodio-potasio se abran de una mejor manera y se regulen. Entonces, esto hace que desde la mitocondria, desde el área celular de cada neurona, puedas tener una mejor interacción entre todo lo que tenemos fuera de la membrana y todo lo que tenemos interno de la membrana. Y esto hace que todo este proceso mejore. Entonces, sí es un regenerador, se habla de neurogénesis inclusive, y se habla de creadores de nuevos circuitos que antes pensábamos que no se podían trabajar. Bueno, perfecto. No sé si... Ah, bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Dónde puedo hacer esta especialización? Con nosotros. Bueno, estamos con, como les digo, con un grupo de la persona que a mí me llevó a toda esta locura, la doctora Marta López, optómetra, especialista también en ortóptica. Creo que muchos la conocen y si no, pues con mucho gusto, recién vamos en el segundo curso. Yo soy del primer curso, el segundo curso que recién lo hemos terminado con Luchito estuvo presente ahí. Y pues estamos esperando que para, ojalá finales de este año o el próximo año lo podamos extender hacia las demás personas que estén interesadas, pero pues tenemos muchas ganas de que seamos cada vez más los que podamos trabajar con esto, porque esto lo hay a nivel del área de psicología, como les digo, esto está muy avanzado. Ellos a nivel mundial están trabajando hace 20 años con esto. Nosotros recién vamos 8, yo voy 3, pero hemos obtenido muy excelentes resultados y me encanta. Así que pues yo los hago saber, a Jorgito le haré llevar, tienen a Luchito también que pueden ayudarnos con esta información cuando tengamos disponibilidad del curso. Excelente, bueno, muy taquillera su charla en el día de hoy, de verdad muy buena la participación, excelente contenido, gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final, muy buenos comentarios, no se les olvide por favor calificar la charla, dejarnos sus datos para recibir la certificación, esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de la clínica. Nos buscan como Clínica de Oftalmología San Diego y la próxima semana ya tendremos la charla pues montada en el canal. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes, doctora, muchas gracias. Les deseamos una excelente noche y bueno, no se pierdan los contenidos de ECOS que vamos a seguirlos haciendo todos los jueves de manera virtual. Les estamos compartiendo la información.